Adelante. Nos levantamos muy temprano, Presidenta. Estamos desde las 5 aquí formados. Bueno, Presidenta, muchas gracias. Elsin Juárez, de noticiasdefrente.com. Presidenta, preguntarle su postura, su opinión sobre la llegada del 5º avión Embraer de Mexicana ayer al AIFA, el 5º de este año, el 5º de 20 que se esperan, y su impacto ahora rumbo al Mundial para conectar las sedes mundialistas. Pues es parte de los aviones que está adquiriendo Mexicana, la línea aérea del pueblo de México. Va muy bien Mexicana, va incrementando no solo sus vuelos, sino obviamente los pasajeros. Se está programando llegar a distintos lugares donde antes no se llegaba, y es la demostración de que puede haber una línea aérea del Estado mexicano rentable y que brinde boletos de avión más baratos para que más gente pueda viajar en avión. Y lo está haciendo muy bien el director de Mexicana y estamos muy contentos. Es muy bonito viajar en Mexicana por el ambiente que se genera incluso en los aviones. Así que los invitamos a que viajen en Mexicana de Aviación, sale principalmente del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Gracias, Presidenta. Hay un tema sobre las licitaciones federales para los vales de despensa de fin de año. Resulta que una de las empresas participantes, Broxel, presentó su propuesta económica con detalles en su registro que automáticamente la descalificarían por las reglas. Además de presentar irregularidades en su plan de entrega de tarjetas, que presentaría un riesgo operativo, también llama la atención que esta empresa, este proveedor, comenzó a acumular contratos en el sexenio de Enrique Peña Nieto, ha sido también mencionada en diversas polémicas recientes. ¿Será posible que la Secretaría de Hacienda pueda revisar este caso por la importancia que tiene ahora en la entrega de vales para trabajadores del gobierno federal en este fin de año? Son licitaciones que se abren y si las empresas cumplen pueden participar. De todas maneras, siempre está la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno revisando todas las licitaciones que se hacen. Y en particular, por lo que presentas, pues pedimos ahí a Raquel Buenrostro que pueda revisar. Pero cuando se hace una licitación, sea para vales o para compra de papel, sobre todo las compras consolidadas, que es la mayoría de las compras que se hacen en el gobierno, porque eso pues disminuye los costos, así cada secretaría hiciera su licitación. Hay reglas muy específicas que deben cumplir todas las empresas. Y si hay una queja, pues que la revise la secretaría correspondiente. De hecho, tenemos aquí toda la información por si la necesitan. Sí. Gracias, Presidenta. Regresando también un poco al viernes pasado en su evento en la FIFA, en redes, en su mayoría, en su totalidad, pues hubo muchos comentarios criticando su vestido, incluso también a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, comentarios muy clasistas en su mayoría. Pero bueno, pues llama la atención que recientemente el New York Times la incluyó en una lista de las 67 personas con más estilo del 2025, porque bueno, ellos dicen combina usted un estilo sofisticado de vestimenta con bordados indígenas y textiles de México. Presidenta, ¿qué opina sobre este reconocimiento al Pues yo no vi muchas críticas, al revés. ¿Qué es lo cómo me he visto? Con bordados. Me regalan muchísimos huipiles, bordados, cuando salimos a territorio. Y hay una costurera de ahí de San Pedro Mártir que le mando saludos, que desde hace tiempo me ayuda a hacerme vestidos. Hay otra costurera también de Tlaxcala que me ayudó a hacer el traje del 15 de septiembre. Y Telma, que es una compañera que nos ayuda en presidencia, que me ayuda a seleccionar los huipiles, los bordados. Hace muchísimas cosas en presidencia, hace de todo, Telma. Y entre otras cosas me ayuda a pues seleccionar. Y con esta costurera pues nos hacemos
los distintos vestidos. No es ninguna marca de estas que se usa, que son carísimas, sino compramos las telas y a veces nos sentamos a ver cómo diseñamos el vestido. Y me siento muy orgullosa, porque las tejedoras, las bordadoras, todas las que tienen telar de cintura en nuestro país, principalmente mujeres, son orgullo de la nación. Durante años, si venías todavía vestida con un huipil, se veía mal. Y solo aquellas marcas del extranjero se veían bien. Y esto es orgullo de la nación. Entonces, llevé un vestido hecho por una costurera y los bordados son tehuanos. Y al revés, yo vi muchos buenos comentarios en las redes. ¿Qué dice de este reconocimiento de esta, pues, de este periódico? Digo, lo agradezco, obviamente, siempre hay que agradecer los reconocimientos, pero hay que agradecer es a las artesanas indígenas mexicanas por lo que dan a México, por su creatividad, por la belleza con la que bordan, porque en cada bordado no solamente hay mucho trabajo, hay tradición, hay historia, hay legado, sino que además, pues cada bordado representa algo que diseñó y que pensó una mujer principalmente indígena. Entonces, ahora también estamos apoyando a las mujeres artesanas para que puedan entrar a distintos mercados, tanto nacionales como extranjeros. Entonces, muy orgullosa de las mujeres indígenas de México. Gracias, presidenta. Ya por último, hay algunos medios en el norte del país y medios nacionales que reportan que al actual fiscal de secuestros en Chihuahua le fue retirada su visa por supuestas relaciones con el crimen organizado en un sexenio panista como titular de la Agencia de Investigación Criminal. Como siempre, pues es una información que no se ha corroborado, como cuando mencionan de que se ha retirado la visa también a miembros de Morena. Pero ¿será posible que se pueda investigar, presidenta, mientras se sabe si sí o si no le retiraron la visa? Es una decisión que toma el gobierno de los Estados Unidos y es privada. Es decir, no la comparte con el gobierno de México, sino sencillamente se le informa a la persona. Y pues son decisiones que toman ellos. Si hay algo que tenga que ver con alguna investigación en México, se procede. Pero son decisiones que toma el gobierno de los Estados Unidos. Muy bien, presidenta. Muchas gracias. Gracias. Vamos a ver, ¿quién más? ¿Quién no ha preguntado? A ver, el compañero no ha preguntado. Muchísimas gracias, presidenta. Buenos días a todos, a todas. Armando Gama, de Canal 11. Preguntarle, presidenta, sobre esta reunión que se iba a realizar el día de ayer entre autoridades mexicanas y de Estados Unidos, justo para abordar este tema o este reclamo por parte de Estados Unidos con el tema del agua. Siguen reunidos. Se reunieron ayer, se hizo una propuesta. Repito, el tratado es muy claro en decir que si hubo 5 años de sequía, pues tiene que reponerse lo que no se entregó en los siguientes 5 años. Entonces, nosotros estamos en el marco del Tratado de 1944 y pues se está buscando sin afectar ni a los agricultores ni a, sobre todo, el consumo humano de agua, pues poder entregar el agua a los Estados Unidos de acuerdo con lo que dice el tratado. Están trabajando todos los gobernadores de la frontera, bueno, particularmente los del lado oeste, Tamaulipas, Nuevo León, aunque Nuevo León no tiene tanto las presas internacionales,
Coahuila, Chihuahua, en este proceso. Estamos trabajando conjuntamente para que no haya pues alguna diferencia y que se entienda pues la situación que esto representa. Se hizo una propuesta, el equipo del gobierno de los Estados Unidos la recibió, contestó en la tarde, después enviaron, el gobierno de México hizo otra propuesta, enviaron una propuesta ayer en la noche y hoy en la mañana va a haber otra reunión. Y como lo dije ayer, yo espero que llegamos a un acuerdo que beneficie a ambos países, reconociendo pues la cantidad de agua que existe y lo que necesitamos cada uno de los países. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, el día de ayer también en la Cámara de Diputados se aprobó esta iniciativa para prohibir de tajo los vapeadores y los cigarrillos electrónicos. ¿Cuál sería el mensaje hacia los jóvenes, que son principalmente los mayores consumidores? Pues el día que venga Salud pueden volverlo a explicar con detalle. Los vapeadores hacen mucho daño a la salud. Hay esta idea de que si no se fuma cigarro y se utiliza el vapeador, pues tiene menos daño. Y en realidad el vapeador tiene pues muchísimas sustancias y materiales que hacen muchísimo daño. Entonces, por eso fue la prohibición en la Constitución y ahora ya está en la Ley de Salud. Y ya hay sanciones, sobre todo a quien venda los vapeadores. Entonces, pues ya tiene que organizarse Secretaría de Salud para poder pues hacer que esto sea efectivo. Y en más temas de salud, Presidenta, recientemente se ha retirado un estudio que se realizó hace 25 años con el tema del glifosato y sus repercusiones a la salud humana por temas cancerígenos. Se presume que este estudio habría sido financiado o incluso escrito, redactado por personal o trabajadores de Monsanto, justamente pues para seguir vendiendo sus productos que se usan en el campo. Preguntarle cómo va esta investigación que el sexenio pasado instruyó el presidente López Obrador para pues valorar sus alcances en el tema de la salud humana y la aplicación, el uso en los campos agrícolas de nuestro país. Vamos a pedirle también a Secretaría de Salud y SADER que vengan a platicar de este tema. Leí la nota de cómo supuestamente se había falseado este estudio, pero bueno, hay que revisarlo con mucho detenimiento y vamos a pedirle a los expertos que puedan venir a platicarlo. Bueno, y finalmente sobre este ataque a un funcionario de la Secretaría de Seguridad de Colima, preguntarle pues cuál es el balance o el estatus médico y también si esto es consecuencia, digamos, de que los delincuentes estén desplazando del estado de Michoacán hacia otras entidades. Colima justamente colinda con esta zona. Son grupos delictivos de Colima, perdón, no tiene que ver con… Digo, evidentemente hay siempre comunicación entre los estados, pero más bien tiene que ver con las propias condiciones de Colima. Está estable, afortunadamente, y ya hay detenidos también. Entonces, el Gabinete de Seguridad puede dar más información sobre el caso. Ya para finalizar, Presidenta, su balance respecto a esta carrera que se realizó el domingo sobre México Imparable, pues miles de personas participando. Muchas felicidades a Lorena Estrellita, le decimos nosotros, ni me acuerdo bien de su nombre, que es la compañera que junto con Lorena organizan todas estas carreras, obviamente con ADE, que ayuda en todo este proceso. Y es algo muy hermoso, la verdad, y vamos a seguir apoyando en todo lo que requiera. Muchas gracias, buenos días. Vamos a ver allá atrás, que no han preguntado. ¿No puedo parar? Son nuevos compañeros que no habían preguntado. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Adriana Cardona Maguiga. Soy periodista en Chicago para la radio pública y para el Chicago Sun-Times. Y bueno, pues he estado viajando de sur a norte por todo México
También fui a San Pedro de Mártir, Yucusaco, donde estuve entrevistando pues, a personas que han sido deportadas últimamente durante el Operation Midway Blitz. Este operativo ha sido un operativo súper agresivo, donde mucha gente la han maltratado, la han deportado o la han arrestado también y la mantienen en centros de detención. Durante estos arrestos, a muchos, sobre todo en el área de Chicago y en el Midwest, se les ha violado sus derechos constitucionales y civiles, y es tanto que en muchas ocasiones pues hay varias demandas por parte de organizaciones de derechos civiles que en este momento están tratando de que esto pare. Y bueno, también el consulado mexicano en Chicago está tratando de ir, por ejemplo, al centro de procesamiento en Broadview a tratar de tener acceso a las personas que están siendo pues, detenidas, que están en espera, que están estando arrestadas en condiciones infrahumanas, sin comida, sin higiene, sin acceso a medicamentos. Y bueno, el consulado pues ya tiene que mantener un cierto tipo de diplomacia. También entiendo de que en general se tiene que mantener un cierto tipo de diplomacia en este momento con la administración del presidente Donald Trump. Pero yo sí le quería preguntar, y es importante, y yo como, por ejemplo, como inmigrante, también periodista pues, de Colombia, que en mi papel de periodista pues quiero llevarle un mensaje a las personas del área que cubro. Quiero preguntarle a usted qué está haciendo específicamente para que paren los abusos a los derechos civiles y constitucionales a los inmigrantes mexicanos en el área de Chicago, en el Midwest y en el resto de los Estados Unidos, porque es que la verdad la gente está sufriendo muchísimo y se les están violando sus derechos y lo estamos viendo no solamente en Instagram, en los social media, yo lo estoy cubriendo constantemente y el miedo, el terror es muchísimo. Entonces, ¿qué le puede decir usted a su gente allá en el Midwest, en Chicago, en los Estados Unidos? ¿Qué está haciendo usted? Primero, no estamos de acuerdo. Se lo hemos manifestado personalmente al presidente Trump, lo hemos manifestado al secretario de Estado del Gobierno de los Estados Unidos, a Marco Rubio, y hemos hecho muchísimas notas diplomáticas sobre casos específicos y sobre en general este trato que reciben las y los migrantes y particularmente las y los migrantes mexicanos. Por todas las vías diplomáticas hemos mostrado nuestra desaprobación a esta forma de detención a los migrantes. Segundo, desde aquí de México siempre hemos defendido a los migrantes. Las y los mexicanos que van a Estados Unidos no son criminales, son personas honestas que buscan ayudar a sus familias en México y que sin ellos la economía de Estados Unidos no sería lo que es. Vamos a recuperar a partir del próximo año los viernes que dedicábamos una sección especial a nuestros hermanos migrantes para seguir informando de lo que representan para la economía y para la sociedad de los Estados Unidos. Tercero, cuando hay una detención, hemos fortalecido el número telefónico para apoyo a todos los migrantes, los contratos con organizaciones de abogados que nos ayudan a defender a los migrantes. Y en caso de detención, las y los consulados tienen instrucción de estar permanentemente en los centros de detención para poder garantizar que se respeten sus derechos humanos. Cuando buscamos en estos casos o apoyar legalmente, sí hay la consideración de que pueden permanecer en los Estados Unidos o buscar que sean enviados a México lo más pronto posible para poder acercarse a sus familias con todos los apoyos integrales que damos aquí, desde la tarjeta de apoyo al migrante, la tarjeta paisano, hasta todo el esquema de apoyos, su afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social, llevarlos directamente a sus poblados y conseguirles empleo para que puedan desarrollar una vida en nuestro país. Si llegan por tierra, están todavía los centros de atención en donde se les recibe, se les apoya
y se les ayuda. En caso de que quieran presentar una denuncia por violación a los derechos humanos, no puede hacerla directamente el consulado, pero sí lo pueden hacer organizaciones de abogados que ayudan a los consulados. Entonces, estamos trabajando con ellos. Recientemente hicimos un sorteo de lotería, además de otro apoyo económico. Muchos compatriotas no pueden salir de los centros de detención porque tienen que pagar una fianza. Y estamos haciendo una bolsa para que podamos ayudarles a pagar la fianza y que puedan salir de los centros de detención. Son por lo menos algunas de las acciones que estamos desarrollando y siempre nuestro apoyo, solidaridad y nuestro reconocimiento a todas y todos los mexicanos que viven en Estados Unidos. Gracias. Bueno, y en este viaje también aprendí mucho sobre el programa México Te Abraza, ya que pues muchas personas allá también están esperanzadas de que si son deportadas o se devuelven por su voluntad, tendrán ese tipo pues de servicios bajo el programa. Pero también pues me he dado cuenta de que ya cuando los mexicanos inmigrantes son deportados, este programa pues como usted dice, tiene servicios de información, albergues, en las fronteras, en zonas claves, donde se les otorga ayuda y alguna ayuda también financiera. Sin embargo, algunos mexicanos deportados y trabajadores sociales con quienes he hablado aseguran que existen dificultades para acceder a todos los apoyos del programa. Algunos aseguran que es complicado, confuso y que falta información más allá de los puntos clave que de por sí están concentrados en zonas fronterizas y ciudades específicas. Y ya cuando los retornados están en sus lugares de origen, casi siempre pueblos remotos y en zonas rurales alejados de la frontera, se les es difícil acceder a la ayuda financiera del programa federal. La información que se proporciona en puntos clave no parece ser suficiente para que sepan obtener todos los servicios y los beneficios que usted también ha mencionado. ¿Cree usted que se está haciendo lo suficiente para asegurarse de que los mexicanos retornados tengan acceso a la totalidad de los beneficios del programa México Te Abraza en zonas lejanas y extremadamente rurales? ¿Y qué más cree que se debe hacer a largo plazo para darle herramientas a los recién llegados que están comenzando de nuevo en su país? Es distinto si alguien retorna por vía voluntaria, así es deportado. Las deportaciones nosotros las tenemos muy claras porque hay comunicación entre Migración, el Instituto Nacional de Migración y en general CBP o ICE en Estados Unidos. Llegan aviones directamente a Tapachula, a Villahermosa, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, con mexicanos repatriados. De inmediato, en cuanto bajan del avión, se les lleva al centro de atención y ahí reciben todos los apoyos. Y hay mesas de atención diversas. No sé si tienes fotografías por ahí, Rosa Isela, y los números de atención. Entonces, si regresan en avión, ahí mismo en los aeropuertos están los centros de atención. Si regresan por tierra, en la frontera se les da comunicación para ver dónde está el centro de atención y ahí mismo hay mesas también de atención. Si ellos llegan por su cuenta, entonces pueden hablar directamente al teléfono de bienestar. Ahora se los podemos dar para que ahí puedan ver a dónde pueden acudir para recibir todos los apoyos. Entonces esa es la manera en que estamos trabajando y evidentemente a todos los hermanos mexicanos, por eso se llama México Te Abraza, porque los abrazamos. ¿Qué más podemos hacer? Trabajar para que los mexicanos no tengan que emigrar. Esa es la esencia de lo que es la Cuarta Transformación, que los mexicanos y mexicanas no tengan que ir a Estados Unidos para vivir dignamente y por eso trabajamos todos los días. Y a todos los que regresan, pues está el teléfono de bienestar y si pones algunas de las fotografías y los números, las tablas. Pero más bien los servicios, por favor. Ahí está, mira. ¿Me permites un momento, Reina? Por favor, ahorita platicamos. Más de 814,000 servicios brindados. 814,000 servicios.
Alimentos 281.985, traslados a comunidad de origen 98.018, afiliaciones al IMSS. Hace poco presentamos un caso muy bonito de una bebé que nació sin un pulmón, que no era atendida en los Estados Unidos, fue deportado el esposo, el papá, después trajimos a la mamá con su bebé y aquí pues como se le dio toda la atención en el IMSS, hoy tiene pues la posibilidad de vida que antes no tenía la posibilidad en los Estados Unidos. Tarjeta paisano 74,000, en fin, ahí están todas las atenciones que se han dado y el número de teléfono, a ver si… ¿Y hay un total de cuántos han regresado como para tener un balance? Sí. Este es el Centro de Atención para el Bienestar. No, pero el número de la Secretaría de Bienestar. Del 20 de enero, desde el 20 de enero, 152.592 personas, 140.706 mexicanas y mexicanos y 11.886 extranjeros. Ayer fueron retornadas 372 personas, 305 mexicanos y 67 extranjeros. Y desde octubre que entramos nosotros, la primera parte del presidente Biden, porque también había muchas deportaciones, entonces incluso había más deportaciones entonces que ahora. 217.109, 200.540 mexicanos y 16.569 extranjeros. Y el teléfono de bienestar es este, para que todos los paisanos y paisanas que hayan regresado tengan este número. Muchos paisanos vienen, por cierto, ahora en vacaciones. Hay un programa especial de la Guardia Nacional y vamos a dar en estos días un teléfono especial también para cualquier problema que tengan a la llegada a México, que puedan llamarnos y podamos atenderlos frente a cualquier problema. Entonces, ¿cree usted que se está haciendo lo suficiente y a lo mejor… Siempre se puede hacer más, no, yo creo que nunca hay que ser conformista ni decir ya logramos todo, no. Siempre hay que hacer y buscar apoyar en todos sentidos. Pero desde el primer momento que sabíamos que venía el problema de las deportaciones, nos preparamos y muchos mexicanos y mexicanas pues han recibido el apoyo. Y siempre lo más que podamos hacer, lo vamos a hacer por nuestros hermanos. Muchísimas gracias. ¿Quién más? A ver, que no haya preguntado, que haya preguntado poco. A ver el compañero allá atrás que no ha preguntado. No, acá atrás, perdón. ¿Qué tal, Presidenta? Jorge Salcedo del Sol de México. Preguntarle sobre este Plan Michoacán. También teníamos un tema que publicamos hace unas semanas en el Sol de México sobre cómo los policías municipales, algunas localidades, estaban siendo contratados por 11,000 pesos. Es uno de los sueldos más bajos que tenían todos los policías locales en el país. Queremos preguntarle su opinión, si también se está trabajando en este sentido para mejorar las policías locales en el Estado. Bueno, nosotros trabajamos en coordinación con el gobierno del Estado. En Michoacán tiene lo que se llama la Guardia Civil, que es la policía estatal, tiene policías municipales, tiene también policías comunitarias, que el gobernador hizo un esfuerzo por certificarlas porque tuvieran exámenes de control y confianza y a través del apoyo a ciertas comunidades incorporarlas realmente como una policía de apoyo a la comunidad. Y todavía quedan algunas policías de aquellas que Castillo armó y que pues tienen muchos problemas. En el caso de las policías municipales y estatales, pues es el gobierno del Estado, el gobierno y obviamente los municipios. El gobierno federal da un recurso a través de 2 programas federales a todos los estados de la República. La fórmula a través de la cual se da este apoyo pues está determinada por ley y se discute con los propios
gobiernos de los estados, pero pues sí tiene que ver con un asunto municipal y estatal, y nosotros tenemos toda la coordinación para poder apoyarles. De acuerdo. En un segundo tema sobre también estos acuerdos que se están llegando con el gobierno estadounidense sobre el Tratado de Aguas de 1944, nos preguntábamos si también ya habían considerado los trasvases de justo otras presas como en Nuevo León que mencionaban, sobre todo porque el tratado ya menciona que se pueden utilizar otras aguas, ya nos exponían que las presas internacionales están a niveles de almacenamiento muy bajos, si ya se considera que para el fin de año sí se va a cumplir con esta asignación que exige el presidente Donald Trump. Estamos en pláticas y estamos buscando cumplir con el tratado sin afectar al consumo humano de agua principalmente, y también pues con todos los gobernadores para poder tener un acuerdo y que no haya un conflicto entre nosotros frente a lo que se puede llegar a proponer al gobierno de los Estados Unidos. Yo confío en que vamos a llegar a un acuerdo. De todas maneras, ¿cómo tiene que actuar el gobierno de México? Pues cumpliendo con el tratado, pero en la defensa también de los intereses del pueblo de México y de la nación. Entonces, en ese marco, que es nuestro principio, siempre buscamos el mejor acuerdo posible con los Estados Unidos. Y todavía hoy en la mañana hay una reunión, entonces vamos a esperar a ver qué esquema. Y que sepan todos que, pues evidentemente no vamos a poner en riesgo el consumo humano al agua, y vamos a buscar la garantía de que tengan agua los agricultores en una manera justa. Sí, finalmente en este mismo tema, en El Sol de México publicamos una entrevista hace ya unos meses sobre cómo este tratado de aguas quizá ya tendría que ser renegociado porque pues la población parece que va a aumentar incluso más, duplicarse en los próximos 30 años, y distintos expertos dicen que pues ya no habría la posibilidad de que México siguiera cumpliendo con este tratado, ya que el recurso de sequía excepcional incluso se ha implementado en los últimos 3 ciclos, entonces pues pareciera que ya no fuera una situación excepcional, sino más bien la situación de sequía o la falta de agua para cumplir con ese tratado ya más bien es una realidad. ¿Existe la posibilidad de que en esta nueva configuración se podría llegar a un nuevo tratado o reasignar o volver a evaluar estas asignaciones de agua? De acuerdo con todos los expertos, el Tratado de 1944 es muy favorable para México. Entonces, entrar a un proceso de renegociación de todo el tratado a lo mejor no es necesario. Lo que sí tienen que hacerse se llaman actas o acuerdos adicionales, de acuerdo con la cantidad de agua que haya. Se hizo uno particular en el 2000, se hizo otro en el 2020 y, por ejemplo, ahora ahí en el tratado establece cada cuánto se tiene que reunir la comisión del SILA. Y ahora pues nos hemos reunido mucho más frecuentemente que lo que se establece en el tratado. Pues esas son adecuaciones y actualizaciones que se hacen. Entonces, más que la renegociación del Tratado de 1944, pues hay que estar sentados permanentemente con el gobierno de los Estados Unidos para, de acuerdo al ciclo de lluvia y cuánta agua realmente está disponible, poder pues atender las necesidades de ambos países. Entonces, a través de otros instrumentos que no necesariamente es un nuevo tratado. Gracias, presidente. ¿Quién más? A ver, la compañera de ahí atrás que tampoco ha preguntado. Muy buenos días, presidenta, gracias. Buenos días a todos los compañeros. Jessica Upart, de Ciudad Victoria, Enfoque Oportuno. Presidenta, precisamente pues en materia de los avances que usted tiene en su gobierno, en materia de obra hídrica, en Ciudad Victoria está avanzando una obra importante que es la segunda línea del acueducto de la presa Vicente Guerrero. Inicialmente fue impulsada por el alcalde Eduardo Gataz Báez y después, bueno, pues vino a fortalecerse con la llegada del gobernador Américo Villarreal y con usted.
ya las 3 órdenes de gobierno están trabajando en conjunto. Preguntarle, Presidenta, si existe alguna fecha estimada en la que pues, se pueda concluir esta obra. Es una obra muy importante para todos los victorenses, en la que en lo personal pues, se ha vivido esa crisis de agua y nos quedamos toda la ciudad sin este servicio. Es importante, es la duda que tenemos todos los victorenses. A ver si nos da Efraín la fecha de conclusión. Hasta principios del 27, es una obra muy larga y tiene su complejidad. El gobernador Américo Villarreal ha estado, es un muy buen gobernador, muy dedicado al pueblo de Tamaulipas. Él tiene varios proyectos para poder garantizar el agua en Tamaulipas, tanto para consumo humano como para recuperar la agricultura, incluso ha hecho sustitución de cultivos y algunos otros temas. Y estamos trabajando con él. Por lo pronto es esta línea que es muy importante para Ciudad Victoria y pues vamos a seguir trabajando y esperemos incluso acabar antes, si se puede. Ahora la compañera que desde hace rato había estado, desde hace varios días. Casi un mes. Graciela Bravata, de Ahora Noticias. Presidenta, hablando de estos temas que se están tornando en este día, pues tiene como 20 días que quería preguntarle y felicitarla principalmente por esta gran propuesta de la supercomputadora. Es la verdad un avance histórico y de verdad que felicitaciones para todo el pueblo de México. Sin embargo, mi pregunta, con la recién reforma a la Ley General de Aguas, que tuvimos que esperar tantos años, y con este tema del agua de Estados Unidos en esa actitud tan, pues, no tan deseable del presidente Donald Trump, ¿cómo asegura este gobierno la huella hídrica de esta supercomputadora que se establecerá aquí en México? Usted mencionó que todavía estaba pensando en dónde se iba a instalar y por lógico sería en donde hay más agua, o sea, el sureste. Y sí nos preocupa, sobre todo porque también concatenado a esto se deberán hacer centros de datos y bueno, sabemos que esto genera una huella hídrica importante. Sí consume agua, sobre todo para el enfriamiento. Pues cuando hay tantas computadoras juntas, pues se genera calor y requiere sistemas de enfriamiento que necesariamente requieren agua. Pero ya hay sistemas de enfriamiento que permiten el reciclamiento de agua, de tal manera que no se tenga que estar consumiendo de manera permanente tanta agua nueva. Entonces, y está considerado ese tema, todavía estamos en la definición de dónde debe estar. El sureste tiene el problema también de las temperaturas, el sur-sureste, o sea, a temperaturas más altas, pues tienes que utilizar más energía para los sistemas de enfriamiento y eso significa también más energía, más agua. Entonces estamos buscando un lugar que tenga una temperatura media mayor y al mismo tiempo que haya disponibilidad de agua, de energía, etcétera, etcétera. ¿Y entonces, quedó contemplado en la nueva ley algo al respecto? ¿O? No quedó contemplado, pero pues debe garantizarse el reciclamiento de agua. Hoy los centros de datos, en efecto, es algo que está creciendo mucho en Estados Unidos, en China y en muchos otros lugares. Los centros de datos se requieren por la famosa inteligencia artificial. Es correcto. Cada teclado que nosotros damos a una de estas programas de inteligencia artificial, pues requiere muchísima energía porque se están procesando datos de manera permanente y también requiere agua, aunque también hay sistemas de enfriamiento con reciclamiento de agua que permiten un uso menor. Y en México, pues sí estamos interesados en los centros de datos, obviamente, pero también pues de manera estratégica, no precisamente por la falta de agua, la necesidad tan grande que requieren de energía. Entonces sí es importante que se desarrollen en el país, pero hay que ver dónde se ubican, etcétera, etcétera. Y hay que también hablar mucho de la inteligencia artificial, porque tiene
pues es un gran tema. Presidenta, ¿y habría manera de que quien lleva el tema de la inteligencia artificial en conjunto con el director Efraín pudieran presentar algo en este tenor para disipar cualquier otra duda? Porque pues no sabemos los avances que se llevan. El único centro de datos grande que hoy ha solicitado, que digamos que ya se está construyendo, lo presentamos aquí, está en Querétaro y tiene garantizado, porque usan estos sistemas que no requieren tanta agua y ahí hay energía. Y hay muchos otros inversionistas que quieren invertir en centros de datos y se esté ubicando el lugar precisamente donde haya agua, donde haya energía, incluso que puedan generar su propia energía, esquemas que nos permitan pues acceder a los centros de datos y al mismo tiempo que no representen pues una afectación al consumo humano al agua o al consumo de agua para la agricultura. Gracias, Presidenta. En otro tema, lo comentaba el compañero hace un momento, efectivamente ayer se llevó a cabo la aprobación de la nueva Ley General de Aguas. Sin embargo, ha existido una inconformidad por varias organizaciones en el tema del calentamiento del tabaco. O sea, quizás este artículo 282… ¿En el tema del qué? El calentamiento del tabaco. Es una empresa tabacalera la única que existe en México y que parece que hay una excepción, hay como un vacío que pudiera beneficiar a esta única empresa. Sí, Philip Morris. Entonces queda así como que un vacío. No hay nada en particular que tenga que ver con esto. La industria en general, cualquiera que ésta sea, tiene regulaciones bastante estrictas con relación al agua. Desde antes y con el agua, con la nueva ley de agua no se libera ninguna de estas restricciones y regulaciones que existen. Me permito preguntárselo porque este vacío que queda en la internet más que nada es lo que provoca que se haga una desinformación y por eso me atrevo a preguntárselo para que quede claro que sí, efectivamente está regulado y que sí no hay esa excepción para esta empresa. No, para ninguna, no hay excepción para ninguna empresa. Incluso aquí se planteó el tema de las descargas de las mineras y se corrigió porque se abría la posibilidad de la descarga a cuerpos de agua y dejamos la ley como estaba. Y no hay ninguna excepción a ninguna empresa en particular, ni mucho menos, al contrario. En temas de salud, Presidenta, igual, suplicarle ahora sí que se pueda explicar más cuando venga el sistema de salud, porque muchos están manejando de que efectivamente se hizo una reducción drástica en todo lo que es el tema de salud. Usted lo explicó en una mañanera y dijo que efectivamente se había bajado en esa partida, pero que obtenía recursos de otras partidas, pero a mucha gente no le queda claro y existe mucha desinformación en las redes sociales. No hay desinformación, hay mala fe en mucha gente. Así es. Que pone noticias falsas y que a veces pues no nos alcanza el detector de mentiras para poder desmentir todas estas noticias falsas. Entonces, a ver, número uno, la ley de aguas es benéfica para la nación. No afecta a la propiedad privada, porque además el agua es un recurso de la nación desde la Constitución de 1917 y se puede concesionar a partir de ciertas características de la nueva Ley Nacional de Aguas. Desde antes lo establece la Constitución, lo que era la Ley de Aguas Nacionales y la nueva Ley General y la nueva Ley de Aguas Nacionales. O sea, eso no tiene problema. No hay problema para todos los agricultores que tienen pozos en sus parcelas. Al revés, se va a facilitar para que puedan regularizarse y que puedan, cuando se cede el predio o se vende, pues que pueda ser de manera muy expedita la aplicación de esta concesión al nuevo propietario. No tiene nada en contra de las concesiones actuales. Lo que sí tiene es que ya no se puede vender el agua de uso agrícola a terceros. Eso ya no se puede. ¿Qué significa eso? Había distritos de riego en el país que recibían agua, no pagaban por el agua concesionada y se la vendían a los municipios. Entonces, eso ya no se puede.
el agua que no usas la tienes que regresar a la Conagua y la Conagua se la concesiona directo al municipio. ¿Por qué es esto? Porque no tiene por qué un tercero hacerse rico a costa del consumo de agua de un municipio, de la gente. No pagas el agua y luego tú la vendes. Pues eso no estaba bien. ¿Qué otras cosas? Quien tiene mucha agua acaparada y no la usa, y eso además ya de manera voluntaria se ha regresado muchísima agua, pues se le pide que regrese el agua que tiene concesionada, que no está usando, para que esa agua se pueda ir a un municipio, a un poblado, para poder garantizar el consumo humano al agua. Entonces, es benéfica para todas y para todos la Ley Nacional de Agua. Y pasa de ser una mercancía, el agua, a convertirse o a recuperar su garantía de derecho o de recurso natural de la nación y al mismo tiempo el derecho humano al agua, para que todas y todos los mexicanos puedan tener agua. Esa es la esencia de la ley. Presidenta, y si pudiera hacer uso de los consejos de cuencas para dar esta información localmente, porque sí, pues nos ayudan servidores de la nación y con agua se va a hacer una campaña para explicar pues todo lo que tiene que ver con la nueva ley de aguas nacionales, que no afecta a la población, al revés, la beneficia. le he analizado y así lo creo, Presidenta. Por último, estamos en tiempos de sembrina y vienen los aguinaldos y se remontan mucho los fraudes, sobre todo por WhatsApp, redes sociales. ¿Algún proyecto de Guardia Nacional con la Profeco para advertir a las y los ciudadanos para que no caigan en estos fraudes? Vamos a hacer una campaña muy importante. Ahora con la inteligencia artificial aparece la presidenta o el director de Pemex o Sí, ya nos balconearon. como si nosotros pidiéramos que invirtieran en algo. Todos los que vean esos videos son falsos, fake news, absolutamente falsos. Nunca hemos llamado ni llamaremos a invertir en ningún lado, ni en una empresa del Estado, ni de la Nación, ni tampoco mucho menos una empresa privada. Entonces, no hagan caso a ello. Cuando reciban por WhatsApp también revisen, cuiden sus programas de bienestar. Nadie del gobierno les pide que utilicen el recurso de algún programa de bienestar para algo en particular. Es para definición de todas y todos los ciudadanos, de lo que decidan. Nadie les obliga a invertir en algo en particular. Entonces, sí, que no se caigan ni en fraudes ni ninguna extorsión de ningún tipo. Muchísimas gracias, Presidenta. Gracias. Bueno, ¿quién más? A ver, ¿quién más? A ver, la compañera que casi no ha preguntado. Gracias. Buenos días, Presidenta. Laura Ávila, de Posta CDMX. Nos presentan los avances del Plan Michoacán y me parece que sí, efectivamente van a ayudar a alguna parte de la población, pero ¿de qué manera su gobierno está evaluando de cuál es el impacto que tiene realmente en la población estos programas que nos está presentando, o cómo podemos ver que pues sí hay un cambio o una mejora en Michoacán? Usamos dos mecanismos. Una, el propio plan tiene sus indicadores, y dos, encuestas que nos ayudan a saber la percepción de la población respecto al plan o respecto a algún servicio público, o en el caso de la seguridad también. Aquí no presentamos lo de seguridad, ayer se presentaron algunos resultados, pero se está trabajando mucho sobre todo en el tema de la extorsión. Entonces hay indicadores del plan, le damos seguimiento a los compromisos que hicimos con la población y además hacemos encuestas que nos dicen el sentimiento de la gente. ¿Nos puede detallar un poco de estos indicadores que nos menciona? En otra ocasión, si quieres, los presentamos, si quieren los presentamos. Tiene que ver, por ejemplo, depende de cada acción. Por ejemplo,
la Secretaría de Bienestar en este momento está haciendo cuestionarios en la visita casa por casa y ahí se pregunta necesidades de la familia. No sé si tienes alguno de los cuestionarios para que lo puedan ver. Necesidades de la familia. Y ahí, a partir de ahí, nosotros identificamos en qué zonas se requiere mayor apoyo para ciertos temas. Después regresan los servidores de la Nación para ver si se atendió o no se atendió esta necesidad. En salud, por ejemplo, pues hay indicadores específicos, número de personas atendidas en cada uno de los centros de salud, en los hospitales. En el caso de carreteras, pues evidentemente es el avance de la carretera. Entonces, cada una de las acciones que tenemos y de los ejes tienen sus propios indicadores de medición. ¿Por qué no lo explicas, Ariadna? Bueno, en primer lugar, preguntamos a la familia, a quien nos recibe la casa, si quiere responder la encuesta. Y esto es importante porque pues, nos van a compartir alguna información, tanto de sus datos personales como de sus necesidades, como lo explica la presidenta. Colocamos, bueno, la dirección de la vivienda porque habremos de regresar a todo lo que se planteó con los programas, los datos de la familia, si pertenecen a un pueblo indígena, si alguien vive con discapacidad, las edades de las personas que viven en la familia por grupos de edad de menos de 3 años, de menos de 5, para ubicar primaria, secundaria, el preescolar, los jóvenes, cuántos adultos mayores y el total de la familia. ¿Cuáles son sus ingresos? Si actualmente está trabajando, ¿a qué se dedica? ¿Cuál es la principal fuente del ingreso? Esto es muy importante porque también nosotros permanentemente estamos evaluando los temas de pobreza, que son la base fundamental para la implementación de los programas de bienestar, en dónde los vamos a implementar y cuáles. También, si este recurso de cuánto es al mes, porque es como medimos el bienestar económico respecto al ingreso en números de salarios mínimos. También en la educación, cuál es el nivel más alto educativo de algún integrante de la familia. En temas de salud, de acceso al sistema de salud, si cuentan ya con una seguridad social. Adelante. Y bueno, alguna enfermedad general, hipertensión y diabetes, que son las más prevalentes, como nos lo indica Salud Casa por Casa. El tema de la vivienda, pues eso nosotros lo observamos, de qué son los muros, los techos, los pisos, que también a nosotros nos da información relevante en materia de carencia en materia de salud y si habría que implementar alguna estrategia. Toda esta información se sistematiza y se le presenta a la presidenta para tomar acciones, ¿no? Sobre los servicios públicos, cuáles son los que considera que deben mejorarse con prioridad. Específicamente estamos preguntando sobre los niños de 12 hasta jóvenes de 29 años en materia de adicciones, en materia de consumo de alguna sustancia. También la percepción del entorno, es decir, ellos cómo se sienten de seguros en la calle, en la casa, en los espacios públicos, etcétera, y qué mejora del entorno considera que es la más importante. Las personas nos dicen diversas cosas y los ámbitos urbanos y rurales tienen contextos distintos, y también están todos los programas de bienestar que son parte del plan. Por ejemplo, está el programa de créditos para mujeres, que es un programa específico para el Plan Michoacán, que la presidenta determinó, y vamos levantando la información. Posterior las vamos a convocar para hacer ya propiamente los registros a través de Finabien, que es quien coordina estos créditos, y así las pensiones, las becas. Damos la información de la beca Gertrudis Bocanegra, que es muy importante en materia de los jóvenes, todos los programas que se plantearon en el Plan Michoacán para que podamos nosotros conocer la demanda de la población. A veces pensamos
que por ciertas zonas del territorio de clase con ingresos superiores no van a tener una necesidad y no es así. Y por eso se va casa por casa todo el territorio, no solo son las zonas más pobres, sino todo el territorio. Y aquí vamos anotando también si hay algún asunto urgente que la familia sienta que debemos de atender, no solo de bienestar. Por eso la brigada está integrada por servidores públicos de 53 dependencias. Estamos atendiendo cada quien un territorio, pero la integralidad del plan nos va a permitir que recuperemos esta información y actuemos en consecuencia, ¿no? Esa es lo que se pregunta y vamos casa por casa. Gracias. Secretaria, aprovechando que está ahí, preguntarle sobre los damnificados por las inundaciones en Veracruz, en Hidalgo, ¿qué avances ha habido con los apoyos, las personas que perdieron sus hogares por completo, que fueron reubicadas? Si nos puede dar como el avance, si ya se terminó por completo el apoyo a estas personas. Sí, ya concluimos. Se censaron 104,417 viviendas. Se entregó un primer apoyo de 20,000 pesos y un segundo apoyo que va de los 15 a los 70,000 pesos para la reconstrucción de la vivienda. Se entregaron de 20 a 50,000 pesos de apoyo de locales y 50,000 pesos para apoyo en la afectación de cultivo y ganado. Y ya hemos concluido la etapa de entrega de los apoyos. Seguimos trabajando, así lo ha instruido nuestra presidenta, es una atención a mediano y largo plazo. Pero especialmente estamos registrando para el programa de empleo temporal, el de empleo joven, construyendo el futuro. Estamos en eso. Esta semana concluimos, ya llevamos cerca de 25,000 personas registradas que van a ser parte de este programa para limpiar calles, seguir levantando el escombro que quedó en los caminos y en general para el apoyo a la rehabilitación y reconstrucción. Así hemos estado trabajando, pero la parte de los apoyos la hemos concluido. ¿Cuántas personas fueron? Los enseres, nos falta la entrega de los enseres. Es una logística que lleva más tiempo, lo hará la Secretaría de la Defensa Nacional y se hará también en cada una de las localidades. Ya tiene la gente su vale y nada más estamos en la organización de la Secretaría de la Defensa y esperando también que pudiera ya tenerse más agilidad en el paso para poder hacer esa operación. ¿Tienen una fecha estimada para la entrega de...? No todavía, la presidenta nos va a instruir. Perdón, Ariadna, no se preocupe. A algunos se les dio el dinero de enseres en efectivo, sobre todo a los que tenían menores daños en la vivienda. Y a las personas que perdieron todo, pues a ellos son a los que les vamos a entregar los enseres. Entonces se les dieron 70,000 pesos para que pudieran arreglar en una parte la vivienda. Entonces estamos esperando esa parte para poder entregar nuevamente los enseres. Y a las personas que van a tener que reubicarse, que también va a haber el apoyo para la construcción de nuevas viviendas, pues ahí entonces ya llegarán las viviendas con los enseres. ¿Y cuántas personas se tienen cuantificadas que perdieron completamente su hogar o que fueron reubicadas? ¿Tienes el número? Como 22, cerca de 20,000, sí. Gracias. En otro tema, presidenta, se le entregó la carta con las conclusiones de los foros del TEMEC del Senado. No, si ya tuvo la oportunidad. La de recibí leerla. el día de ayer por la noche, todavía no he tenido oportunidad de leerla. Aquí. Y ya por último, se tiene la cuantificación de 81 quejas de desalojos a partir del 2023 aquí en la Ciudad de México y en la Cuauhtémoc es la delegación donde más se tienen registrados estos desalojos, presidenta. Preguntarle su opinión y si ya tenía como este tema contemplado. Pues más bien yo creo que hay que preguntarle a la jefa de A la Ciudad de gobierno. México. Hay jueces que después de un juicio se determina el desalojo de una familia. Entiendo que cuando fui jefa de gobierno teníamos un equipo especial, un grupo especial que analizaba estos casos para poderle dar alternativas a la familia o revisar si realmente el juicio
se había llevado pues con todas las de la ley. Y evitábamos que hubiera los desalojos. Entiendo que la jefa de gobierno mantiene este grupo de trabajo, pero bueno, más bien habría que preguntarle. Sí, gracias. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Ahora vamos hasta allá atrás para que… a la compañera. Gracias. Buenos días, presidenta. Yulia Bonilla. Ahora, como nos critican que luego es mucha fila de adelante, ahora nos fuimos hasta atrás. Buenos días, presidenta. Yulia Bonilla, del periódico La Razón. Nada más para precisar lo que ya comentaba al inicio sobre esta reunión con Estados Unidos en el tema del acuerdo del agua. ¿Cuáles son las propuestas que le ha estado haciendo México y precisar cuántas son las que ya rechazó Estados Unidos? Pues más bien hay que esperar a que cierre el acuerdo y ya entonces ya informamos. ¿Cuántas fueron las propuestas que se presentaron y rechazó Estados Unidos? Es que no es el número de propuestas, sino un esquema de cómo ir entregando poco a poco el agua, porque recuerden que es todo el ciclo. O sea, de lo que se platica no solamente es de aquí al 31 de diciembre, sino de aquí a que venga todo el ciclo de agua, de lluvias del próximo año. Entonces, tiene que ver con todo el ciclo de agua. Entonces, ahí es donde se ve pues la disponibilidad, de acuerdo a cuánta disponibilidad. Es muy técnica la reunión, no crean que es pues te doy tanto, me das tanto, no, sino de acuerdo a la disponibilidad de agua de las presas, de acuerdo a la precipitación pluvial que posiblemente va a haber el próximo año, de acuerdo a la que realmente haya, de acuerdo a todo eso, cuánta agua se podría entregar y al mismo tiempo cuánta agua es factible entregar de acuerdo a la infraestructura que se tiene. Entonces son reuniones muy técnicas en donde se ve pues la disponibilidad de agua y la factibilidad de entregar sin detrimento del consumo humano en México y también pues de la agricultura. Gracias, presidenta. Ayer se reunía con empresas nacionales y extranjeras que operan el sistema de carga en el AIFA, preguntarle cuáles son los términos en los que han quedado los acuerdos, los acercamientos, sobre todo también saber si hay alguna actualización en este diferendo o esta controversia que hubo con Estados Unidos relativa a la operación de carga en el AIFA. Ahí también todavía hay reuniones de trabajo para poder llegar a un acuerdo. Han avanzado bastante bien. Y lo que hice hace como un mes, poco más de un mes, fue reunirme por primera vez con todas las empresas de carga que trabajan en el AIFA, nacionales y extranjeras, para preguntarles qué problemas tenían. Y ahí me plantearon una serie de necesidades. ¿Están contentos en el AIFA? Todos los que se fueron al AIFA, todas las empresas. Las grandes, por ejemplo, UPS, Federal Express, DHL, digamos, esas son las grandes, las empresas globales, extranjeras que trabajan desde hace muchísimos años en México, y nacionales también, que también llevan carga por avión. Todas están contentas en el AIFA, pero había problemas, por ejemplo, con las aduanas del AIFA, con la cantidad de combustible que está disponible para las aeronaves, algunos temas que ellos plantearon que era necesario atender. Entonces, a partir de esa reunión hicimos un grupo de trabajo permanente que coordina la Subsecretaría de Transporte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Tania Carro, y en donde participa el director del AIFA, el general Pastor, y aduanas, tiene que participar ahí también Senacica, COFEPRIS, porque son instituciones que revisan la carga que llevan. Y nos ayuda mucho la Agencia de Transformación Digital porque está digitalizando muchos procesos. Entonces me dio mucho gusto porque ayer pues estaban muy contentos de que se había avanzado en un mes en varios temas, pero además que ya está en la mesa de trabajo permanente, lo cual permite pues que se vayan atendiendo distintos problemas que pudieran tener. El AIFA puede crecer mucho en carga, muchísimo. Puede ser realmente, en inglés le llaman hub, un espacio de transferencia de carga para toda América Latina, Europa y Estados Unidos. Entonces tiene un potencial enorme y la idea pues es
generar todas las condiciones para que eso ocurra. Por otro lado, con Estados Unidos, insistimos mucho con el Departamento de Transporte que se reconozca la AIFA como parte de los aeropuertos de la Ciudad de México, del Valle de México, porque más allá del decreto de que se movió la carga en determinado momento de forma obligatoria del Aeropuerto Internacional Ciudad de México Benito Juárez al Felipe Ángeles, más allá de ese propio decreto, a nosotros nos interesa pues que la AIFA siga creciendo al mismo tiempo que se mejora el servicio en el Benito Juárez, porque es una obligación de nosotros que todos los aeropuertos del país funcionen adecuadamente. Entonces, pues tienen que llegar más aviones al AIFA de pasajeros y de carga, y eso les manifestamos y de alguna manera reconocieron pues que era una tarea importante binacional. Entonces seguimos trabajando. ¿Este asunto fue conversado con el presidente durante este encuentro que tuvieron? Repito, lo único que me dijo fuera de temas comerciales generales del tratado y otros temas que platicamos que no tienen que ver, digamos, con la relación bilateral, fue nada más lo del gusano barrenador. O sea, me dijo, tenemos un problema con la plaga del gusano barrenador en México, que queremos que evite que llegue a Estados Unidos, y le dije, sí, pues estamos trabajando con la secretaria de Agricultura y se está controlando. Nada más ese tema fuera de… y obviamente pues siempre hablo bien de los mexicanos en Estados Unidos. Relacionado con Donald Trump, ayer insistió en su plan de querer pues ya usar la fuerza militar incluso en territorio mexicano. ¿Cuál es la respuesta de su gobierno? Pues ya la conocen. No, eso no se va a dar porque no es necesario, primero. Segundo, porque somos un país soberano y nunca aceptaríamos una intervención extranjera. Y tercero, porque ya tenemos un entendimiento con Estados Unidos en materia de seguridad. Pero a pesar del entendimiento, él insiste en estas intervenciones. No necesitamos contestar a cada declaración del presidente Trump, él tiene su pensamiento, muchas cosas no estamos de acuerdo, pero siempre buscamos la mejor relación entre México y Estados Unidos y hasta ahora ha sido muy respetuoso. Gracias. Finalmente, Presidenta, hoy en La Razón publicamos cómo el crimen organizado ya comienza a utilizar de manera pues más contundente los recursos de la inteligencia artificial, ya no solo con estas prácticas que se han estado reportando y que incluso forman parte de los objetivos a atacar de la estrategia, como la clonación de voces y la creación de cuentas para reclutar a jóvenes, sino también para modelar rutas para el tráfico de drogas y convertir el dinero ilícito en criptoactivos. Consultar si también se están considerando acciones respecto a estas nuevas prácticas que están cometiendo los grupos de la delincuencia organizada. Sí, lo puede contestar el Gabinete de Seguridad. Está trabajando con mucha coordinación con todas las áreas y ahora también con la Fiscalía, pues con más coordinación todavía. Gracias. Vámonos. Vámonos. El detector. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y todos. El paquete de reformas en materia de aguas, que en esencia busca que se garantice el derecho de las personas al agua, que ésta deje de considerarse una mercancía, que se termine con el acaparamiento, la sobreexplotación y el mercado ilegal, a través del cual unos cuantos lucran a costa de un derecho de las mayorías, continúa siendo blanco de mentiras en actos desesperados, como lo denunció aquí mismo el director de la Comisión Nacional del Agua, de aquellos que ven perder sus privilegios, de aquellos que durante años se han enriquecido a costillas de un recurso natural tan preciado para todas y todos los mexicanos. Veamos el video del detector de mentiras de esta semana. La campaña de desinformación, mentiras y tergiversación sobre la reforma en materia de agua continúa. Del 3 al 9 de diciembre se publicaron en prensa y medios electrónicos
103 piezas periodísticas sobre este tema. Buena parte contenían información falsa. Aquí las principales mentiras difundidas. Con la nueva Ley General de Aguas, el Gobierno de México va a controlar la acumulación de agua de lluvia. Quienes siguen molestos y preocupados, sobre todo por la posible aprobación de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, son los campesinos. Aseguran que si prohíben la transferencia de concesiones de agua, van a afectar la productividad del campo porque le van a poner candados a la captación de agua de lluvia. ¡Mentira! El artículo 82 bis establece que el gobierno promoverá la instalación de sistemas de captación de lluvia para las familias y el campo a pequeña escala, pero no establece un sistema de control por parte del Estado. B. Con la nueva Ley General de Aguas, los campesinos no podrán heredar ni vender sus tierras con todo y concesiones de agua. Morena y los aliados en el Senado remataron al campo mexicano. ¿Qué significa esto? Que los campesinos no podrán vender ni heredar sus tierras con todo y esas concesiones de agua. ¡Mentira! El artículo 37 bis primero de esta ley establece los procedimientos para la transmisión por herencia bajo la figura de reasignación de volúmenes que permite heredar los derechos de agua. La autoridad emitirá un nuevo título a nombre del heredero y en caso de venta del comprador. C. Con la nueva Ley General de Agua se impide a los agricultores el acceso a este recurso. Hay artículos que permitirán a Conagua cancelar concesiones por seguridad hídrica e impedirles el acceso a líquidos. ¡Mentira! La reforma no impide ni prohíbe el acceso al agua a los agricultores. Establece reglas claras y límites para el consumo agrícola que permitirán garantizar el derecho humano al agua. D. Con la nueva Ley General de Agua se prohíbe y sanciona el traslado de agua. ¿Llevas agua a tu propia casa sin el permiso de Conagua? Con esta ley, hasta por eso puedes terminar en la cárcel. Es que se criminaliza a quienes usen el agua porque habrá sanciones desde los 3 meses hasta los 8 años de prisión, por ejemplo, para el traslado de agua sin permiso. ¡Mentira! La ley no prohíbe el traslado de agua. Enfrenta la cadena de distribución del mercado negro del agua. Su artículo 123 bis 3 establece que se sancionará a quien dolosamente traslade aguas nacionales con fines de lucro a sabiendas de que dichas aguas fueron extraídas de manera ilegal. E. Con la inclusión de los delitos contra las aguas nacionales, se criminaliza a los productores. Las reformas incluyen penalidades que van de los 28,000 pesos a 5.6 millones de pesos por ceder, suministrar o intercambiar el agua, con lo que a decir de legisladores, incluso se podría criminalizar a los productores. Y criticaron que la reforma centraliza el control del agua en la Federación, criminaliza a productores y crea incertidumbre jurídica. ¡Mentira! Según el artículo 123 bis 3 y 4 de la Ley General de Aguas, quedan exceptuadas de estos delitos las personas que realicen actividades como trasladar aguas de un lugar a otro, alteren, desvíen u obstruyan con autorización los cauces, vasos, corrientes o flujos de aguas para uso personal, doméstico y aquellos sistemas de producción agropecuaria previstos en la fracción 53 bis del artículo 3 de esta ley. F. La nueva legislación sobre aguas nacionales centraliza el control sobre este recurso. ¿Qué quiere el gobierno? Tener el control sobre el agua, de alguna u otra manera, y definir quién la puede utilizar, cómo se puede utilizar para eliminar lo que considera proscrito. Que lo que la ley realmente persigue es un mayor control político, es una mayor centralización por parte de la Comisión Nacional del Agua. ¡Mentira! Los organismos de cuenca contarán con autonomía ejecutiva, técnica y administrativa en el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con el artículo 12 bis 1 de la Ley General de Aguas, y seguirá teniendo la facultad de expedir los títulos de concesión, asignación y permisos de descarga según la fracción 20 del artículo 9 de la Ley de Aguas Nacionales. Gracias, Presidenta. Vamos a Puebla ahora.